Es muy importante para nosotros los cristianos, los que amamos a Cristo Jesús, presentarnos aprobados a Él, como dice la palabra, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, es necesario que como amantes de Cristo Jesús, con la seguridad de que Él con su sangre preciosa ha lavado nuestros pecados, y aunque aún somos pecadores, pues hemos sido declarados justos por el Dios Altísimo, porque hemos creído en que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó a los 3 días, que subió al cielo y que muy pronto vendrá por nosotros. Nosotros hemos creído en que la salvación que el Señor nos da es por su infinita misericordia y no por obras que nosotros hagamos. Luego entonces, uno de los mandamientos que Dios nos deja en las cartas paulianas lo encontramos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y nosotros que hemos creído, nosotros que tenemos seguridad de la salvación, tenemos esa necesidad de cumplir este mandamiento. ¿Qué dice el versículo 15 del capítulo 2 de 2 Timoteo? Dice la palabra de Dios: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, cuando nosotros miramos este mandamiento que el Señor Jesucristo nos deja en las cartas paulianas, nosotros tenemos la obligación de estudiar con diligencia la palabra. Entonces, el tema que traigo hoy es un tema muy importante, porque tiene que ver este tema con uno de los misterios que Dios reveló al apóstol Pablo, ¿sí? Uno de esos ministerios que Dios le revela al apóstol Pablo, que es el misterio de la iniquidad, es necesario que nosotros lo estudiemos permanentemente. Estamos en la obligación de que este misterio esté hoy y siempre, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo tengamos muy presente y cada día estemos estudiándolo más. ¿Por qué? Porque todos los predicadores, o por lo menos la gran mayoría de los predicadores de sana doctrina, afirman que nosotros estamos, o que nosotros somos la generación del rapto. Nosotros somos la generación del arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que muchos predican. Ahora bien, si es verdad que nosotros somos la generación del rapto, la generación del arrebatamiento de la iglesia, entonces significa que estamos viviendo tiempos de apostasía. Amén. Entonces, es necesario que permanentemente estemos estudiando qué es la apostasía. Pero mejor aún, yo tengo que preguntarme si yo soy un apóstata de la fe. Tú tienes que preguntarte si amas verdaderamente a Cristo Jesús, si eres un apóstata de la fe, si tu pastor es un apóstata de la fe, si tu congregación son apóstatas de la fe. Tienes que preguntarte eso, si realmente amas a Cristo Jesús, y empezar a estudiar qué es la apostasía y cómo va a venir la apostasía. Amén.
Entonces vamos a empezar con el libro Segunda Tesalonicenses, porque ahí en el libro Segunda a Tesalonicenses, desde el versículo 12 en adelante hasta el versículo 12, nosotros podemos estudiar cuál es el misterio de la iniquidad. Amén. Entonces, en el versículo 7 es donde podemos encontrar, donde podemos ubicar el misterio que Dios le revela a Pablo. Entonces leamos aquí Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, de la palabra, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio.